Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En este video vamos a crear una base de datos con una tabla desde MySQL Workbench para a través de Java poder hacer un CRUD con esa tabla. Entonces, una vez que ya has instalado MySQL Workbench y el motor de base de datos que es MySQL, se te presentará esta pantalla. Entonces, en esta pantalla lo que vamos a hacer es a crear una nueva conexión. Para crear una nueva conexión, damos clic aquí en el signo más. Y bueno, lo que primero se nos va a pedir es un nombre de la conexión. Le podemos dar cualquier nombre. En este caso le voy a dar el nombre de curso. Lo siguiente que nos muestra es la forma como nos vamos a conectar. Y vamos a dejarle el método estándar que es TCP/IP. A continuación algunos parámetros para la conexión que es el hostname, la dirección IP, el puerto de la base de datos que ya también lo tiene predefinido, el usuario y el password si es que lo tuviera. Además, es que tú cuando instalaste MySQL lo creaste con otro usuario que sea diferente de root, entonces tienes que ponerle ese, ese nombre de usuario. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es a conectarme. Yo en ese momento ya le tengo guardada mi clave de mi MySQL, entonces si ahorita le doy en Test Connection, bueno, me va a pedir la nueva, otra vez la clave, le voy a dar la clave que yo le puse, que es root. Y me dice que la conexión es correcta, que puedo conectarme a la base de datos. Entonces lo que hago es dar OK. Aquí, si es tu primera vez que te vas a conectar, te va a dar que pongas la clave. Es la clave con la que instalaste el MySQL. Entonces le doy OK. Y aquí ya está la conexión lista para utilizar. Entonces le voy a dar doble clic. Y me va a aparecer esta pantalla, que es la vista estándar de MySQL Workbench. Aquí hay algunas herramientas que nos permiten administrar y gestionar una base de datos. Hay desde las herramientas más básicas hasta las herramientas más avanzadas. Y bueno, no voy a entrar a detalle cómo funciona, porque el objetivo de esto no es explicar cómo funciona Workbench, pero entre las cosas que más se puede observar, por ejemplo, tenemos en la parte derecha que lo que es la administración, y aquí tenemos todo lo que tiene que ver con el servidor, el estado del servidor, tiene que en cuanto al tráfico, en cuanto a las conexiones que tiene el servidor en este momento. Aquí podemos también ver un detalle más a fondo de lo que son las conexiones que están actualmente a este servidor. También podemos aquí crear usuarios, crear privilegios. Podemos también exportar una base de datos, podemos importar una base de datos. Y bueno, un montón de cosas que podemos ver aquí en estas pantallas, todo en cuanto a la administración de MySQL. Pero vamos a lo que nosotros, mejor dicho, vamos al objetivo de este video, que es el crear una base de datos con una tabla para poder hacer un CRUD desde Java, usando JCP y Servlet. Entonces lo que vamos a hacer primeramente es irnos a File y vamos a crear un nuevo modelo. Le damos New Model y nos muestra aquí algunos parámetros a los cuales yo debo llenarlo. Entonces lo que le voy a dar primeramente es aquí un clic en añadir diagrama para que nos permita poder modelar. No es una base de datos extensa que permita utilizar el modelo interrelación, pero para cuestiones didácticas yo lo voy a hacer aquí para que tú después puedas modelar aquí tus proyectos. Entonces vamos a crear solo una tabla, ¿no? Vamos a crear una tabla y para eso vamos aquí a esa imagen y vamos a dar un clic y luego la soltamos acá. Entonces aquí estamos creando una tabla. Vamos a crear una tabla llamada clientes y le vamos a dar doble clic. Le damos doble clic y nos aparece en la parte inferior todos los datos o los parámetros que debemos poner. Por ejemplo, el primer parámetro tenemos aquí que es el nombre de la tabla y le vamos a poner clientes. Lo siguiente que tenemos que hacer es darle los valores para cada columna, es decir, los registros con los que voy a llenar. Entonces,
Para eso voy a darle a una columna el nombre de ID y aquí le puedo dar el tipo de dato. Aquí le puedo decir si es primary key, si no va a ser not null, entre lo más principal. Yo le voy a dar aquí que sea autoincrementable de manera que se autoincremente automáticamente. Lo siguiente que le voy a dar es un número de cédula. Entonces le voy a poner aquí cédula y esto va a ser el tipo varchar. Lo siguiente que le voy a dar es un campo que se llame nombres. El siguiente campo que le voy a poner es apellidos. Y un correo, finalmente un correo. Bien, entonces aquí yo le cierro y aquí ya se modela mi tabla con sus respectivos campos. Entonces bien, si de pronto yo quisiera añadir más tablas, lo que hago es otra vez arrastrarla y aquí crear las tablas. Por ejemplo, digamos que voy a crear una tabla que se llame, no sé, productos, ¿sí? Para, solo por ejemplo, para mostrar como ejemplo de cómo se puede modelar aquí en MySQL Workbench. Entonces le voy a poner como nombre, le voy a poner productos y le vamos a dar un campo que se llame ID nada más. Bien, entonces aquí yo puedo relacionar ya el modelo. Por ejemplo, puedo decir que un cliente puede comprar uno o varios productos. Entonces voy aquí a la relación de uno a muchos y le doy primero en la tabla que va a heredar el campo, es decir, la tabla que va a heredar el ID de la tabla clientes y luego le doy en la tabla de la que quiero que herede. Entonces aquí, como puedes ver, ya se hizo la relación y así yo puedo ir modelando cualquier cantidad de tablas que yo necesite con sus respectivas relaciones. Entonces, como eso no lo necesito, lo voy a eliminar. Y bueno, entonces solo voy a quedar con mi tabla clientes, que es la tabla que le vamos a hacer el CRUD desde JSP y Servlet. Entonces, ahora yo puedo, digamos, desde aquí generar el script para no estar teniendo que ir a crear la base, crear la tabla y crear los campos, sino que de aquí yo puedo generar automáticamente el script. Para eso, antes que nada, voy a ir al modelo y le voy a dar el nombre a a mi base de datos y el nombre que le voy a dar. Por eso doy clic aquí en MyDB y le voy a dar el nombre de curso. Le dejo tal como está, le cierro. Entonces ahora mi diagrama ya está con el nombre de la base de datos, el cual se va a crear. Posteriormente yo debería guardarlo para si deseo en otras ocasiones poder abrirlo, lo debería guardar, file, y le debería dar save model. Entonces en este momento, como yo no lo quiero guardar de momento, solo lo voy a generar ya la base de datos y generar la tabla. Lo que voy a hacer es irme hacia database y aquí le voy a hacer un forward engineer. Entonces aquí me va a decir que la conexión a la base de datos y le voy a dar next. Aquí hay un montón de información que vamos a dejar por defecto. Le voy a dar next y aquí me va a pedir nuevamente la clave. Es la clave con el usuario que instalé MySQL. Le doy la clave y le doy OK y me dice aquí que va a exportar un objeto que es una tabla. Le doy en next y aquí tengo la chance de yo poder copiar este script y guardarlo, pero lo que yo quiero es en este momento ejecutarlo para que se cree la base de datos y la respectiva tabla. Entonces le doy next y aquí me dice que me va indicando los pasos que va haciendo y me dice que finalmente que ya se conectó, se ejecutó el script y todo esto. Entonces me dice que todo ha sido que todo es generado correctamente y le voy a dar close. Entonces ahora voy a curso, exactamente a curso,
que es con la conexión que yo ingresé hace un momento, y voy a refrescar aquí en la parte, en el schemas donde se crean las bases de datos, o mejor dicho, donde se muestran las bases de datos, y voy a dar aquí un clic para refrescar. Y podemos ver que aquí ya me generó la base de datos con su respectiva tabla. Entonces esta parte, el manejo de MySQL Workbench es muy importante porque me permite agilizar el proceso de diseño y creación de una base de datos. Si aquí tuviera, qué sé yo, 40 tablas, únicamente lo que haría es generarlas automáticamente utilizando el Forward Engineer, y se me crearían sin que tenga que crearlas yo manualmente. En el siguiente video lo que vamos a hacer es poder ya crear el CRUD desde Java.